La bailarina. Historia escrita por Alvin Darío. La muerte puede ser hermosa, graciosa, elegante. A algunos se les hizo extraño que en medio de la noche, en alguna parte de aquellas frías y sucias calles, alguien escuchara música clásica. Inclusive quienes la escuchaban con más intensidad no podían ver nada, porque la niebla que se cernía sobre aquella ciudad, sobre aquel callejón donde a la mañana encontraron un cuerpo brutalmente golpeado, se podían ver las marcas de los puños. Quien lo hizo descargó toda su furia por cómo se veían aquellos hematomas en su cara, en su cuerpo y en especial en su caja torácica. Según evidenciaba, la mayoría de los golpes se encontraron en ese punto. Se encontró durante la autopsia que las costillas habían sido fracturadas por múltiples golpes. Y como siguieron golpeándolo, estas personas perforaron el pulmón y simplemente murió ahogado con su propia sangre que inundó estos. Las investigaciones siguieron. No era un indigente, era alguien de apellido que en un pasado estuvo involucrado en un caso de abuso. Aunque se mostraron pruebas que él, al igual que otros 3, participaron en el abuso de 3 jovencitas que salían de una escuela de ballet. Una de ellas sobrevivió a la brutal agresión. Fue quien dio avisos a las autoridades, y aunque era la testigo, desestimaron sus palabras y demás pruebas. Uno de los acusados era hijo de personas pudientes e influyentes. Por el contrario, ellas, chicas de barrio marginales, que buscaban en el arte, en la música y el ballet, olvidar y seguir adelante. Sin embargo, cruzarse con ellos una noche oscura, fría y con neblina, impidió sus sueños. Los abogados alegaron que, con la densa niebla, la visibilidad no era mayor a 2 metros, que bajo esas circunstancias no se podía tener certeza de quiénes eran, pues el panorama lo impedía. Considerando la situación descrita, y con ese argumento, los dejaron tranquilos, con una fianza irrisoria. Estos seguían su vida como si nada. No importó que los descubriera, que les hablara de los golpes que le dieron en su estómago para inmovilizarla y en su boca para callarla. No bastó al juez decir que sentía aquellos puños como si fueran manos de hierro que se descargaban en su frágil cuerpo. Nada de eso bastó. Los 4 salieron libres, aun cuando 2 de las chicas murieron y otra quedó en coma. Ella quedó traumada a tal punto que dejó de bailar. El quiebre mental y emocional era tal que solo escuchar la pieza clásica del Lago de los Cisnes la volvía un manojo de nervios. No sabía a qué grado había sido afectada su integridad emocional. Lo que veían era la punta del iceberg. Sin embargo, ahora el panorama jugaba en contra de los acusados. Algún hombre corpulento había hecho justicia, según algunos. La fuerza y violencia de los impactos, la precisión de estos en los puntos que le causaría la muerte, debían ser hechos por un profesional del boxeo, jiu-jitsu, artes marciales mixtas o deporte de contacto. Debía ser un excelente peleador para concentrar toda la fuerza en un solo punto y precisar el órgano que quería afectar. 2 de los 4 imputados habían sido asesinados literalmente a golpes. Las investigaciones tomaron curso cuando el tercero de estos murió en un callejón con el mismo modo. Le habían atacado después de salir de un bar. Tenía fama de mujeriego y abusador. Las múltiples demandas nunca procesaron. Con este crimen en particular fue complicada la investigación, de igual manera que los otros asesinatos. No se tenía pista alguna. Tenían muchos enemigos. Los padres, hermanos y amigos de sus múltiples víctimas. Del bar donde había salido, había formado una riña. Según comentarios,
empezó a seducir a una chica que al parecer estaba en compañía de alguien. Las investigaciones enfilaron su rumbo a ese alguien y fue encontrado. Su físico coincidía con el posible atacante. Alto, fornido. Era un exmilitar. Aunque se le investigó, tenía una buena coartada. Pasó toda la noche embriagándose. Comentó que estaba en el bar, pues una chica le había invitado. La gresca inició, pues el susodicho empezó a seducir y a tocar a su chica, diciendo que era una zorra, que en el baño y desde que había llegado se le estaba insinuando, y que no solo a él, que había otros que le agredieron por la misma razón. Según él, todas las chicas se le estaban insinuando, así que posiblemente otros de los que estaban ahí esa noche fue el culpable. Los meses pasaron y no se tenía alguna pista sobre el atacante. Se esforzaron en buscar a alguien corpulento, alto, alguien físicamente capaz de hacer semejante daño. Inclusive investigaron a las bailarinas, pues todos estos estaban implicados en un abuso y asesinato de varias de ellas. Pero durante la investigación, ningún hombre con aquella descripción fue visto con ellas, o éstas tenían alguna relación o parentesco con alguien de esa descripción. Básicamente buscaban una máquina de matar humana por la precisión de los golpes. El último de aquel grupo tomó sus precauciones. Se volvió paranoico con aquellas morfologías. Sin embargo, los vicios y demás le empujaron desconociendo que en aquel sitio ya lo estaban esperando. Sucedió exactamente lo mismo. Hermosas mujeres le coqueteaban, se le insinuaban, hasta que con miradas lujuriosas y libidinosas planearon salir. Pudo ver en la muchedumbre cómo aquella hermosa, esbelta y delgada mujer se abría paso, no sin antes entregarle una copa que él tomó en un sorbo. Le vio cómo aquella chica sedienta de placer empujaba la puerta y le invitaba a seguir con una mirada que lo devoraba. Pudo verla caminar sensualmente y entrar en un callejón. No le siguió. De esa forma habían muerto los otros. Intentó retroceder, pero su cuerpo no le respondía. Sintió unas suaves manos. Era otra de las chicas que le había coqueteado dentro del bar. Quienes veían la escena sentían envidia de cómo aquella mujer, coqueta y de forma insinuativa, le invitaba a que la devorara. Intentaron acercarse para tomar participación, pero al mostrarle su arma, si intentaban algo que evitara lo inevitable, les dispararía. No se dieron cuenta que quien mantenía levantado el brazo y agarraba el arma simulando ser él, era aquella mujer que lo acompañaba. Los claros oscuros de aquella noche eran cómplices de los sucesos venideros. A la mañana siguiente, el cuerpo fue encontrado violentamente castigado. Estaba muerto. Le golpearon hasta matarlo. Sus costillas destruidas de la misma forma, los pulmones perforados por estas. En la muchedumbre una hermosa mujer contemplaba aquel cuerpo, al igual que otros curiosos. Pensaba, si alguna vez descubrirían que una mujer temerosa, frágil y elegante podía ser tan letal y castigar como a un hombre violento lleno de ira. A su cabeza vinieron las muertes de los 4 abusadores y la forma tan ingeniosa de desviar la investigación. 7 horas antes. En aquel callejón le esperaba. Los vio llegar amparada por la oscuridad del instante. Escuchó cómo le susurraban que al final le esperaban. Llegaron ahí. Estaba aquella delgada mujer. Intentó avanzar, pero su cuerpo no respondía. Aquella delgada mujer se acercó, mientras que la otra buscaba algo en el basurero. Intentó agarrarla, pero le fue imposible. Parecía petrificado, pero consciente de la situación. El último animal que faltaba, dijo ella. Vio acercarse a su compañera,
la cual colocaba en el piso un pesado bolso. Los hemos estado cazando, con la finalidad de vengarnos de lo que le hicieron a nuestras amigas, y en especial a mí. Aquel hombre sonrió. Preguntó que dónde estaban los gorilas que lo matarían. Que si se querían vengar, ¿por qué simplemente no contrataron a alguien o les hubiera disparado? Pues su amiga le había quitado el arma de la manera más infantil. Sea lo que sea que le dieron, lo tenía maleable y manipulable como si fuera un niño. Las chicas abrieron el bolso y sacaron sus zapatillas de ballet y chalecos que simulaban ser muy pesados, y mientras se los colocaban, revelaban su plan. Le miró. Ella vio por su expresión que él había reconocido. Vio el terror en sus ojos como evidencia de los recuerdos que ahora inundaron su pervertida mente. Sin embargo, él veía el brillo de los ojos endemoniados en aquel rostro angelical. Esa noche en la que salimos, estábamos más vivas que nunca por la presentación que hicimos. El lago de los cisnes. Era nuestro gran debut, nuestro sueño hecho realidad. Sin embargo, al acortar camino para llegar a la estación, fue nuestra perdición. Golpearon a cada una de nosotras después de seleccionarnos para sus perversiones. Rápidamente mis amigas perdieron el conocimiento. Sin embargo, yo fingía estar inconsciente, llegando a un punto donde no sentía dolor. Solo escuchaba. Me pareció grotesca y enferma la burla que nos hacían. ¿Cómo tarareaban aquella melodía? El lago de los cisnes. La tarareaban mientras penetraban nuestras carnes, al ritmo de aquella sinfonía. No sé cuánto duró el infierno, pero cuando desperté, vi los cuerpos de mis amigas apiladas en aquel basurero. Prefería morir con ellas. Arruinaron mi vida y la de todas. Su maldito tarareo se incrustó en mi memoria. Cada vez que escuchaba el lago de los cisnes, me descontrolaba y me sumergía en un infierno. Por ustedes me arrebataron mi sueño. Así que decidí renacer y tomar esa melodía como mi himno de renacimiento. Tenía que asociar esas notas a un recuerdo de vida y esperanza. Simplemente hoy llega a su fin mi acto de redención con la vida. Por más que aquel hombre quería moverse, le era imposible. Podía escuchar y sentir, pero no articular algún miembro. Con la perspectiva de su cabeza tirada en el frío piso, vio cómo colocaban gruesas punteras de hierro en sus zapatillas y cómo las envolvían en finos retazos de cuero pulido. Vio que tomaron el celular y lo ubicaron cerca de él. Se podía escuchar el ruido de los carros que pasaban en la lejanía. Las canciones de la música a alto volumen de los bares en la zona. Pero aún así, en aquel infierno auditivo, donde muy seguramente los sonidos se mezclarían, haciéndolo inaudible, ahí sonó la apertura del lago de los cisnes. Ambas chicas se alejaron una de la otra. Ambas tomaron posiciones, como si estuvieran en un escenario. Sus cuerpos estaban en la cuarta posición. Una miraba a la otra. Se contemplaban altivas, elegantes, graciosas y hermosas. Bajo la luz de la luna que semejaban los reflectores en el escenario, iniciaron al son del primer movimiento de apertura. Realizaron un gran salto, que semejaban en el aire un hermoso cisne. Conocían a la perfección la técnica del vuelo y cómo caer de forma precisa en el punto seleccionado. La primera en caer encima de aquel hombre seleccionó como apunta la boca. Resonó las palabras que aquel infeliz le dijo. Sin boca no podrán gritar o hablar. Aquel infeliz sintió el duro del pedazo de hierro que estaba de puntera en aquella zapatilla. Sus dientes salieron volando. Era increíble la fuerza de impacto de un cuerpo delgado
concentrada en el fino y elegante pie, en forma de puño por lo compacto y envoltorio, realizado la pieza metálica. El golpe fue brutal y seco, debido a la velocidad. Con un gracioso movimiento en punta, se dio espacio para el siguiente movimiento. Su compañera, hermana de una de las asesinadas, se elevó majestuosamente. Parecía un ave surcando los aires. Sus manos como alas, sus piernas extendidas en puntas, cayeron sobre la tráquea. Ambas bailarinas tomaron el pecho del agresor como escenario y siguieron con su hermosa coreografía de muerte. Le veían haciendo esfuerzos para respirar. Con sus repetidos movimientos, fracturaron las costillas y destruyeron la caja torácica. Al finalizar aquella obra maestra de la música clásica, aquel infeliz yacía muerto, y tal vez cómplice de la situación, la luna se ocultó detrás de las nubes, ennegreciendo el cielo lo suficiente para después de varios minutos salir e iluminar aquel cuerpo frío e inerte, completamente solo en aquel rincón, rodeado de basura y ratas que agradecieron aquel festín. Aquella mujer volvió en sí cuando un oficial le pedía que se retirara. Le hizo caso, no sin antes preguntar por lo que acontecía. Aquel oficial simplemente respondió que una riña, que lo habían golpeado hasta matarlo, y que las ratas complementaron aquella grotesca escena. Posiblemente varios contra uno. Tenía moretones y demás en todo el cuerpo. Que el golpe de gracia fue en la tráquea, y las ratas solo aprovecharon la ocasión para devorar el cuerpo. Le regaló una amena sonrisa, y se retiró con un fino y elegante caminar. Enfiló destino, como lo haría un ave o un gracioso cisne. A lo lejos vio cómo se unían hermosas mujeres que le seguían el paso y se perdían en la lejanía. En la escuela de arte, todas se alegraron de su regreso. Y el papel que en un pasado le fue arrebatado, nuevamente volvió a ser suyo. Esa noche recibió ovación de pie. Nunca antes alguien había encarnado y vivido cada nota del Lago de los Cisnes como lo hacía ella. Y el grupo de amigas que celebraban su gran regreso al ballet y a la vida misma.